Bueno, es una alegría estar acá en el frente para ver semejante auditorio, para ver cómo ha trabajado Amalia, todo su equipo nicoleño, como decía Carolina, la tierra del arroz con leche, y todos cantábamos cuando éramos niños, y los niños actuales también. Bueno, la idea era hablar de miscelánea de la doble instancia en el proceso civil y el proceso penal. Para eso me levanté a las 6 de la mañana, preparé un power, pero hay algún conjuro y el power no quiere salir. Entonces tuve que decirle a Lía que vaya al auto y traiga la fichita de estilo Peirano que anoche había hecho y no puedo usar. Bueno, pero que usar las fichitas. La idea es hablar de la doble instancia y para eso hay una imagen muy importante del Génesis. Ustedes me dirán que tiene que ver el Génesis con el recurso de operación. ¿Tendrá que ver algo? No, en absoluto. Pero ¿qué pasaba? Estaba un muchacho llamado Moisés. ¿Y Moisés qué hacía? De la mañana a la noche, ¿qué hacía? Administraba justicia. Desde allá de la montaña había recibido la ley de Dios y se la pasaba todo el día administrando justicia. Abajo, ¿quién estaba? La gente, esperando y esperando que le toque su turno. Esa tarea era, a pesar de ser Moisés, era inhumana, no se podía aumentar más, como lo decimos nosotros. Entonces aparece un señor que los viejos como yo y más viejos se van a recordar. Aparece Jethro Tull. ¿Conocen a Jethro Tull? Bueno, Jethro Tull, que yo le digo que no era Jethro, era el suegro de Moisés. Y el suegro se ve que pensando en su hija le dice: pará, Moisés, así no va la cosa. Tenés que hacer algo, vos no podés hacer todo. ¿Y qué era eso? Bueno, buscá hombres del pueblo, hombres rectos que amen la verdad, que se dividan en grupos, en series, para que ellos administren justicia. ¿Y ahí qué pasa? Y ahí empieza el problema. ¿Por qué? Porque empezaron a administrar justicia muchas personas, o sea, muchos jueces. ¿Qué pasa con los jueces? Como hubo muchos jueces, empezaron los recursos. A Moisés le recurrían. Le planteaba una revocatoria. Moisés hacía una revocatoria in extremis. No, era impensado. Como no se lo planteaban al patriarca, al monarca, al cacique. ¿Por qué no había recursos? Porque obviamente ellos impartían justicia, pero ¿de quién le venía la justicia? De Dios. Entonces, cuando empezamos a hablar de recursos, hablamos de la doble instancia, al punto que muchos identifican el recurso con la doble instancia, los demás le llaman remedio, como la revocatoria o como los incidentes o la estrategia. Entonces, si vamos a... Es incómodo esto de leer, cambiar la ficha, de agarrar el micrófono. ¿Cómo empieza la doble instancia? ¿Por qué hay una doble instancia? ¿Cuál es el fundamento que no hay autor que lo repita? ¿Para qué están los recursos? ¿Cuál es la razón de ser? El error. El error. Es decir, el error. ¿El error cometido por quién? Por el juez de primera instancia. Es decir, ¿y por qué? Porque el juez no es más el emisario de Dios. Es un mortal como Toribio, como Amalia, como ministro de la Corte Suprema. Es un mortal y se puede equivocar. Ahora bien, yo voy a tratar de recordar una charla magistral que hace muchos años, en 1967, dio Isidro Eisner en el Colegio de Magistrados de Rosario. Yo no había nacido todavía, pero lo leí por recordar. ¿Por qué se publicó? Porque se publicó. Esto
Entonces ahí empieza la historia. ¿Qué quiere decir eso? Que los que se equivocan son los de la primera instancia. ¿Qué quiere decir? Que los que están en un segundo grado no pueden equivocarse. ¿Qué les parece? ¿En la segunda instancia se puede equivocar? La tercera, que no es ordinaria, ¿se puede equivocar? La cuarta. Entonces, ¿por qué decimos que el recurso está para que en otra instancia sea corregido el error del inferior? Si es así, hagamos mucho más instancias. Hagamos una tercera, hagamos una cuarta, hagamos una quinta instancia. Entonces, cada vez el filtro se pone más fino y cada vez el control aparece mejor. Otro argumento de la doble instancia. ¿Cuál se les ocurre? ¿Cómo es la doble instancia en cuanto a su composición? La Cámara de Apelación. Tribunal, ¿sea? Plural. ¿Qué quiere decir esto? Que es otro argumento para tratar de explicar, no legitimar, tratar de explicar la segunda instancia. Es decir, si son muchos, se equivocan menos. Hay menos posibilidad de error para corregir lo que yo venía diciendo antes. Entonces, ¿qué se nos ocurrió a algunos frente a esto? Si 3 se equivocan menos, que son los de la Cámara, ¿qué hacemos? Toda la primera instancia que sea colegiada, 3 o más. Y así pasaba en Francia, así pasaba en muchos países de Europa hasta que viene la Revolución Francesa. Era un desvío. Eran instancias múltiples, o sea, era algo que no andaba. Pero ahí viene otro tema. Con este argumento, hay muchos que dicen que en realidad, con la primera instancia colegiada, la instancia única, estaríamos mucho más tranquilos. Habría menos posibilidad de error. Y así pasa, en las instancias colegiadas, ¿hay posibilidad de apelación para las cuestiones de hecho? No hay posibilidad. Sea civil. A ver, ¿alguien tiene instancia colegiada civil en su provincia? En asuntos de familia. Familia, civil y comercial. Laboral, en provincia, claro. Cuestiones de hecho no son revisables. Jujuy, Rosario, responsabilidad contractual. Y en penal, todos los tribunales orales no tienen hecho. ¿Pero qué pasó con eso en penal? ¿Qué pasó que no se podía examinar las cuestiones de hecho? Claro. ¿Qué dijo la Corte? Muchachos, eso está todo bien. Ustedes escriban todo lo que quieran. Pero las cuestiones de hecho hay que examinar igual. Aunque se haya dictado en un tribunal pluripersonal, con inmediatez, lo revisan todo. Entonces vemos que los argumentos cada día se van diluyendo. Otro argumento relacionado sobre tener una segunda instancia colegiada es lo que decíamos antes. Claro, 3 suman esfuerzos. ¿Por qué suman esfuerzos? Porque trabajan juntos. Los 3 se reúnen en acuerdo, estudian el caso y realmente hay una posibilidad mucho mejor de contralor, de estudio. Eso lo decimos nosotros. ¿Qué dicen los abogados como acá mi amigo Andino? Los abogados creen que los camaristas estudiamos los casos, los 3 juntos, que los ministros de la Corte estudian los casos, los 5, los 6, ahora cada vez menos. La nación va a vamos a hacer 4, en algún momento se termina. No. ¿Por qué piensan eso? Eso es algo que decía Isidro Reina, dice, yo pienso mal, dice, lo decía, pero por algo la gente lo dice. ¿Qué hace el tribunal colegiado? Hay uno que hace el primer voto, que es el que estudia el caso. Que los demás confían
que lo haya estudiado, y los testigos no se acompañan. Por supuesto que hay disidencias, generalmente por temas más jurídicos, pero vemos que los argumentos se van descifrando cada vez más. Otra cuestión, ¿quién llega a la Cámara? Los camaristas en la segunda instancia. ¿Qué se dice que son sus condiciones intelectuales, jurídicas, en relación con los de primera instancia? ¿Qué piensan de alguien que llegó a la Cámara? No concreto, no haga ningún nombre, sino de la Cámara. ¿Qué pasa con los camaristas en relación a los jueces de primera instancia? Bueno, yo escuché lo siguiente. Dicen que algún abogado me dijo que los jueces de primera instancia creen que son Dios y los de Cámara están seguros que son Dios. No lo encontré ese argumento, no se me ocurrió, está muy bueno. Lo voy a incorporar al Power próximo y lo voy a poner. Una idea recordada. La gente dice, o también algún autor, si ustedes lean, es verdad, los autores no se desangran por explicar la razón de la segunda instancia. Lo último que había escrito es Falcón y hace un poco así un resumen de todas estas cosas y comparte algunas, otras no. Dice que los camaristas son más capaces, son más experimentados. ¿Escucharon eso? Es un pensamiento por ahí. Yo sé que alguno está corporizando a un camarista, pero yo lo hablo en general, no hablo en abstracto. En abstracto, de ninguna provincia, de nada, ni la nación, de nada. Entonces, se cree que los camaristas son más capaces, más experimentados que los primeros. Si esto es así, ¿qué significa? Que los de primera instancia, ¿qué? Son unos burros. Yo tenía un power que había. Ahí que parecía juez en un estrado, con saco y corbata, pero con cabeza de burro. Entonces, ese argumento obviamente no se puede sostener. Que tiene más experiencia. ¿Les parece que un camarista tiene más experiencia que un juez de primera instancia? En principio sí. Todo lo que decimos son verdades a priori que se sostienen. ¿Les parece que tiene más experiencia los camaristas que los jueces? Generalmente fueron de primera instancia. Muy bien, como camarista quiere decir que tienen, como todo, tendrá cero experiencia como camarista. Sí, doctor. Son iguales que como fueron en primera instancia. ¿Cómo? Son iguales que como fueron en primera instancia. Si fueron buenos en primera, serán buenos en segunda. Generalmente no se transforman. Si fueron formalistas o malos en primera, serán malos en segunda. Sí, cierto, doctor. Acá tenemos el doctor de Lázaro, que si alguien tiene experiencia. Puedo decir por lo Pero ¿qué pasa? Es relativo. Con los concursos es relativo que el camarista tenga experiencia. ¿Por qué? La experiencia se computa con la gente de la carrera judicial. La gente que viene de la profesión. La mayoría de los concursos, ¿cómo computa la experiencia? La mitad del juez, de los funcionarios. No, pero ¿cómo se cuenta que un abogado tiene experiencia? No, pero por año de recibido. Casi todos. De matrícula. De matrícula, perfecto, de matrícula. Pero después de uno. Cuentan la mayoría, díganme ustedes si viene un concurso que no, cuentan la experiencia por los años de matrícula. ¿Significa que el postulante estuvo creciendo en la profesión? Pero en el Consejo de la Nación tienen más puntos los que han sido jueces. Sí, pero decimos que la experiencia es medible únicamente con la carrera judicial. Lo de la profesión no hay una forma. En Santa Fe, en los concursos del nuevo sistema, vi algo que me fue un poco novedoso, que pedía que se acredite la experiencia en la profesión presentando como mínimo un escrito por año. Y si vos no presentabas un escrito del año 1999, no te lo contaba. Un escrito. Bueno, es algo
superador, pero no óptimo. Nosotros computamos. Ustedes, claro, es superador, pero tampoco no es lo más óptimo. ¿Eh? La boleta. Otro fundamento de la segunda instancia dice que es una garantía de seguridad, algo así como la seguridad jurídica, pero seguridad jurídica entendido como desde el punto de vista social, político. Bien decir que en nuestro país no hay seguridad jurídica, entonces dice esto de la seguridad jurídica. Ahora la pregunta es, ¿qué piensa la gente cuando un juez dicta una cosa, sale en todos los diarios y después la Cámara se la revoca? Es decir, hay seguridad, generalmente se crea una inseguridad. Otra cuestión, más allá, si en esa revocación de la decisión de primera instancia, hay una disidencia. Y la seguridad jurídica esta, así desde el punto de vista social, y esto es bien jurídico, tampoco se necesita con los votos iguales. ¿Se acuerdan que si varios camaristas llegan a la misma decisión, pero con distintos fundamentos, ¿qué dijo la Corte Suprema? Si no hay por lo mínimo dos fundamentos coincidentes, va a ser uno. Y después hay otro elemento que también es muy interesante, dice la segunda instancia, que en realidad cumple un papel de vigilancia hacia los jueces inferiores. ¿Por qué? Porque el juez inferior, el juez de primera instancia, cuando está resolviendo, de algún modo se cuida de lo que pueda decir la Cámara. ¿Qué les parece este argumento? A ver, acá hay muchos jueces de primera instancia y hay camaristas que han sido jueces de primera instancia. ¿Actúa ese? ¿Podemos computarlo? ¿Podemos computarlo? Se escribe para varios lugares, es un auditorio complejo, se escribe para las partes, para los abogados, para la Cámara, para otras revisiones posteriores, para la prensa a veces, depende del caso. El auditorio es... Yo les confieso que a mí es un argumento totalmente subjetivo, pero a mí me parece que desde el punto de vista acertado. Creo que todo juez de primera instancia siempre piensa, che, ¿qué va a decir la Cámara de esto? Como ciertos cobardes que dicen, yo no se lo doy, que se lo dé a la Cámara. ¿Escucharon eso? Yo desde que era chiquito, allá por el 67 que había nacido, yo me espantaba cuando decía un abogado, en la parte vamos a poner el penal, había que absolverlo a lo mejor por legítima defensa, que lo diga la Cámara. ¿Cómo que lo diga? Decilo vos. Por eso Morelo decía que de primera instancia es la primera trinchera. Hay que llegar en ese momento, si no, pues ya nos invadieron, después es mucho más difícil. Entonces, actúa como una vigilancia. Y hay otros que, más como una vigilancia, parece que como una subrogancia. Pero es un argumento importante. Y ustedes que se estarán preguntando, ¿y entonces a este qué le viene bien? Claro. ¿Qué es lo que está justificando la segunda instancia? Yo no tengo mucha idea. Alguna te vamos a decir después. Después voy a escuchar a ustedes. Y nos queda ahora analizar un tema relacionado con la doble instancia, si la doble instancia es constitucional o no. Si es constitucional, ¿qué quiere decir? Integra, obviamente, el debido proceso, hay una legitimación constitucional para regularla, para fomentarla. ¿Y ustedes qué les parece? ¿La doble instancia es constitucional? Algo tiró por ahí Toribio. ¿Es constitucional la doble instancia? A ver, el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Qué dijo el Pacto de San José de Costa Rica? ¿Cómo se llama el Pacto de San José de Costa Rica?
¿Qué dice el Pacto de San José de Costa Rica? Artículo 8, inciso 2, H, ¿qué dice? El derecho a tener la revisión de su fallo por un juez, esto es importante, juez o tribunal superior. Después está el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político, el artículo creo que 14, inciso 5, algo por el estilo, pero mucho más preciso, dice: el culpable de un delito que sea condenado tiene derecho a ser su fallo revisado por un tribunal superior. Y ahí me quedé con una idea, eso por no tener power. Sí, yo tiré varias ideas y la verdad traté de demoler varias ideas. La pregunta es, si esto es así, si lo colegiado no me garantiza la falta de error, el trabajo, la discusión, la equivocación, ¿se podría hacer una segunda instancia unipersonal? ¿Ustedes piensan en una instancia unipersonal? Y a mí me dio vuelta esto de San José de Costa Rica cuando dice ante un juez o tribunal superior. ¿Ustedes conocen alguna cámara de apelaciones que actúe unipersonalmente? Se las presento. Cámara penal. ¿Eh? En Entre Ríos el proceso penal, porque no es de sentencia definitiva, solo Yo me presentaron a más cerca. Entre Ríos está más lejos. En Entre Ríos, acá en Santa Fe, el nuevo sistema prevé, no existen más las salas. Nosotros estamos atornillando en la sala porque cuando sea el nuevo edificio va a desaparecer. Es un colegio de jueces que se sortea, jueces de segunda instancia, que se sortea para cada caso. Pero actúa en colegio únicamente cuando se revisa una sentencia definitiva. Todo lo que no es sentencia definitiva se revisa por juez unipersonal. Cautelar en el viejo sistema, sobrecimiento. ¿Qué les parece? Es medio raro. Es medio raro. Si confirma, Es medio raro. si confirma parece que está bien. Lo rebota, es uno y uno. Si regula con honorario va a estar bueno. ¿Eh? Si regula con honorario va a estar bueno. Así es, para ver el tema. Si yo tiro varios acá, el tema es que el máximo. Este es el máximo. En Colombia, la justicia de paz, la justicia de paz, y realiza la sentencia de justicia de paz, el juez de instancia. Muy bien. Eso incluso estaba acá En La Pampa también. en el Código de Santa Fe, que los jueces de primera instancia revisaban las sentencias de los jueces de paz en su momento. Bueno, hasta ahora no me dijeron, ¿es constitucional o no la doble instancia? De acuerdo a lo que yo le dije a los pactos, ¿qué es? Como garantía. Es penal. La Corte Suprema de la Nación, que decía hasta 1994, que empieza la constitucionalización de estos pactos. ¿Qué decía la Corte? Siempre dijo que la doble instancia no era una garantía que integraba el debido proceso. ¿Qué decían los jueces? El artículo 18 no dice nada de la doble instancia. Esa es la interpretación cegada, ¿no es cierto? Tampoco el 18 habla del debido proceso. ¿Lo escuchaste que el 18 habla del debido proceso? No. Habla de la defensa en juicio, ¿no? Y bueno, todas, ¿cierto? Y el 108 cuando dice la Constitución que establece la Corte y al Congreso que establezca los demás tribunales, o sea, el Congreso que haga lo que quiera. No, la Constitución no pensó eso. Eso lo dijo siempre la Corte de la Nación. ¿Y qué dijo después de 1994? Que sí, pero en penal, en civil, parecía ser que la mayoría de la doctrina dice que el civil no es constitucional. Y yo la otra vez en Corriente hablaba de la esquizofrenia procesal, como una misma institución en un proceso era una mala palabra y en otro era bienvenida y viceversa. Es decir, es esquizofrénico pensar que una doble instancia sea constitucional porque está en un instrumento y no en otro proceso. Entonces,
El último fallo que yo leí, según bien lo dice Falcón, en 1995, la Corte de la Nación, en el caso Coca-Cola, contra otra empresa, dijo que la doble instancia no era una garantía constitucional. Volvió, es decir, siguió con su vieja doctrina. Yo no estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué hacen los autores? Lo veo muy bien. Leguizamón, Falcón, mi amigo Marcelo Midó, dice, esto no puede ser así. Obviamente que, dice, si es constitucional para uno, es constitucional para todos. Y toman mucho el tema del Pacto de San José de Costa Rica, con el artículo 25, dice el derecho de toda persona a obtener un procedimiento rápido y sencillo en defensa de sus derechos. Esto es muy inteligente, pero sinceramente me parece que no encaja en la habilitación. Usar un recurso rápido y sencillo, no podemos hablar de la apelación un recurso rápido y sencillo. Ni aún en Santa Fe, no sé allá los entrerrianos, que tenemos toda apelación oral. No hay más papeles, no hay más nada, todo es oral. La audiencia de apelación es oral y nosotros damos resoluciones orales en medidas cautelares. Es decir, ahí, y así todo, bueno, se va complicando con el tiempo. Entonces, para finalizar, eso es lo que le echan culpa a la doble instancia, que muchos la usan como que a la doble instancia, como un instrumento financiero para que el deudor siga sin pagar. Y la pregunta que yo hago acá a los camaristas, que a lo mejor en estos casos, y así me prenden fuego de una vez, habría que evitar la apelación. Entonces, no sé si alguno me ha escuchado yo hablo de un principio de la razón del actor. El tiempo del proceso no puede perjudicar al actor que tiene razón. Siempre, después que se habrá cansado, le digo, hay una estadística que los jueces de primera instancia, de todas las sentencias que dictan, o sea, ni tengo idea de las que nunca llegan al palo, que se arreglan, cuántas sentencias le dan la razón al actor. ¿Qué porcentaje le dan? ¿Qué porcentaje? Un 80, 80. Se quedan cortos con el 80. Nuestro amigo Alvarado Belloso, que está bueno para otro tipo de fútbol, hace mucho en su libro, en una nota que yo descubrí, decía que el actor gana más del 90%. Y yo en una encuesta con mi amigo los jueces civiles, lo usamos por el teléfono interno, y nadie me habló menos del 90%. La pregunta que yo le hago a Jorge, al doctor Toribio, al doctor de Lázari, ¿cuántas sentencias de Cámara revocan esas sentencias de primera instancia que le dieron la razón al actor? Hay muchas, por lo general. Toribio, vos revocaste algo, no se te ocurre. Alguna vez sí, pero no es más frecuente. No es lo más frecuente. ¿Qué tenemos que hacer? No tenemos suprimir la doble instancia, sino poner el efecto diferido. Bueno, y vamos a terminar. ¿Para qué está la doble instancia? Yo les dije, sirve para... No es que no sirve para nada, no sirve para las cosas que la gente ha imaginado. Pero ¿para qué está? ¿Cuál sería una justificación? ¿Cuál sería? No me digan ninguna de lo que yo les dije porque hay medicina para evitar el error. ¿Qué les parece? Federico. Son todos confirmatorios para ratificar la razón que tú... Bueno, en este caso era el ejemplo, pero en general, ¿por qué tiene que haber una doble instancia? ¿Por qué están los pactos? Para hacer efectivo el derecho a acceso a la justicia. ¿Cómo? Para hacer efectivo el derecho a acceso a la justicia. Sí, pero ya accedió a la justicia. También hacer efectivo implica esa doble instancia. Eso para mí es como... Claro, no solamente doble instancia, doble conforme. Ya dos que digan lo mismo. ¿Quieres que contestemos por palabras tuyas? ¿Entendieron? ¿Por qué es una empresa común y se
deriva de la tutela efectiva. No lo decide uno Entonces, solo. no alcanza solamente con que un juez entienda y resuelva, sino que también tiene derecho esa persona a que ese fallo sea revisado. Y se tiene que cumplir a través de las medidas positivas de la Constitución, en el artículo 75 y 23, con la establección de los pactos internacionales que Argentina ratificó. Rosalina, docente de cátedra. No olviden. Maribela. Maribela, todo el ministro de la justicia pequeña. Yo le dije, les piso. En realidad, mentira. En realidad es eso. No, nadie se nos ocurriría suprimir la organización. Es una garantía de reexamen de la cuestión para seguridad del litigante. Nada más ni nada menos. Muchas gracias.